6 niños, una viuda y una canoa podrida lanzada al mar abierto bajo un cielo de plomo. ¿Qué harías si lo único que te separa de la muerte fueran unas tablas hinchadas, el hambre y el llanto de un bebé en tus brazos? Rema, mamá. Por favor, no te detengas, susurró el niño de 12 años, mientras el casco crujía, a punto de hundirse. Pero lo que había bajo esas aguas negras, oculto entre corales filosos y leyendas olvidadas, era algo que jamás debió ser desenterrado. Y lo que ella sacó del fondo del mar no era solo un secreto. Era un grito de justicia esperando desde hacía más de un siglo. La lluvia caía con fuerza aquella tarde de mayo de 1892 en San Lázaro, una pequeña aldea de pescadores perdida entre los acantilados de la costa de Brasil, convirtiendo las calles de tierra en ríos de lodo oscuro que parecían querer tragarse la poca esperanza que quedaba. Elena, con el rostro marcado por las sombras de una vigilia interminable, observaba cómo las gotas golpeaban el ataúd vacío de su esposo, Tomás, un hombre al que el mar había reclamado sin devolver siquiera un cuerpo para llorar. El olor a cera derretida de las velas baratas se mezclaba con el hedor a salitre y humedad que impregnaba las paredes de madera podrida de su choza, creando una atmósfera asfixiante que se pegaba a la piel y al alma. Sus 6 hijos, desde el mayor de 12 años hasta la pequeña de 6 meses, que dormía agitada en su regazo, la miraban con esos ojos grandes y oscuros, esperando una respuesta, una certeza que ella no tenía, mientras el viento aullaba afuera como una bestia hambrienta, exigiendo su tributo. El silencio que siguió al entierro simbólico fue más pesado que la propia tormenta, interrumpido solo por el sonido de las tripas vacías de los niños y el goteo incesante de las filtraciones en el techo. Tomás no solo había dejado un vacío en la mesa y en la cama, sino una red de deudas que se extendía como una mancha de aceite negro sobre el futuro de la familia. Elena sabía que el luto era un lujo que las mujeres pobres no podían permitirse, pero no tuvo tiempo ni de secarse las lágrimas antes de que la realidad golpeara su puerta con los nudillos de la crueldad. No era un vecino trayendo consuelo ni un amigo ofreciendo pescado. Era el capataz de don Aurelio, el terrateniente que poseía cada grano de arena y cada tabla de madera en San Lázaro, un hombre cuya avaricia era tan profunda y fría como el océano mismo. Don Aurelio no se dignó a entrar en la vivienda. Permaneció bajo el marco de la puerta, protegiéndose de la lluvia con un paraguas negro, mirando a Elena y a su prole con la misma indiferencia con la que se mira a un pez que no da la talla. Su voz era grave, carente de cualquier inflexión humana, cuando le recordó que la choza, la canoa y hasta el aire que respiraban pertenecían a la hacienda, y que la muerte de Tomás no cancelaba la deuda, sino que la ejecutaba de inmediato. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies descalzos, una sensación de vértigo y náusea, mientras abrazaba más fuerte a su bebé contra el pecho, como si pudiera protegerla de las palabras que estaban a punto de ser pronunciadas. El hombre le dio un ultimátum que sonaba más a sentencia de muerte: desalojar la propiedad antes del anochecer o enfrentar la cárcel por robo y estafa, dejándole una única vía de escape que era, en realidad, una condena al abismo. La única posesión que don Aurelio le permitió conservar, en un gesto que destilaba un sadismo refinado, fue una vieja canoa que se pudría en la orilla, una embarcación que los pescadores locales habían descartado hacía años por considerarla insegura, incluso para navegar en la laguna. Le dijo que podía tomar esa madera carcomida y largarse hacia los islotes prohibidos, una zona de arrecifes mortales conocida como la Boca del Diablo, donde se decía que los bancos de peces eran abundantes, pero de donde nadie regresaba. Era una elección imposible: quedarse y ver a sus hijos morir de hambre en las calles del pueblo, humillados y separados, o lanzarse al mar abierto en una cáscara de nuez con la certeza casi absoluta de que el océano terminaría el trabajo que la tormenta había comenzado con su esposo. Elena miró a sus hijos, sus rostros sucios y asustados, y en sus ojos no vio miedo, sino una confianza ciega que le rompió el corazón en 1000 pedazos.
La marcha hacia la playa fue un vía crucis bajo la lluvia torrencial, con Elena cargando el escaso peso de sus pertenencias en un fardo y el peso infinito de la desesperación en sus hombros. Los vecinos observaban desde las ventanas entreabiertas, ocultos tras las cortinas de encaje, incapaces de intervenir por miedo a la ira de don Aurelio, convirtiéndose en cómplices silenciosos de aquella injusticia. El barro se aferraba a los tobillos de Elena, como si la tierra misma intentara retenerla, advirtiéndole del peligro, pero ella avanzaba con la mandíbula apretada y la mirada fija en el horizonte gris y tumultuoso. Al llegar a la orilla, la canoa parecía un esqueleto abandonado, con la madera verdosa por las algas y grietas que prometían dejar entrar el agua helada del Atlántico. No había vuelta atrás. El pueblo que la vio nacer le había dado la espalda, y ahora solo le quedaba confiar en la misericordia de las olas. Subir a los niños a la embarcación fue una maniobra delicada y aterradora, sintiendo cómo la estructura crujía y se quejaba bajo el peso de 6 vidas inocentes y un garrafón de agua mal sellado. El hijo mayor, con los labios morados por el frío, intentaba achicar el agua que ya comenzaba a filtrarse por el fondo, usando una vieja lata oxidada con una determinación que no correspondía a su edad. Elena tomó los remos, astillados y pesados, y sintió la madera raspar contra sus palmas callosas, un dolor agudo que le recordó que todavía estaba viva, que todavía tenía fuerza para pelear. Empujó la canoa contra la resaca, luchando contra las olas que intentaban devolverla a la playa, como si el mar rechazara aquel sacrificio, pero ella remó con una furia nacida del pánico materno, rompiendo la barrera de espuma y adentrándose en la oscuridad líquida. A medida que la costa de San Lázaro se convertía en una línea borrosa y distante, la realidad de su situación se asentó sobre ellos como una losa de granito. Estaban solos, flotando en la inmensidad de un océano que no conocía la piedad, en una embarcación que hacía agua por todas partes y sin más rumbo que la desesperación. El cielo se oscureció rápidamente, trayendo consigo una noche sin estrellas, una boca de lobo donde el único sonido era el chapoteo rítmico de los remos y el llanto ahogado de los más pequeños. El frío calaba hasta los huesos, una humedad salada que entumecía los dedos y la mente, haciendo que Elena tuviera que concentrarse en cada movimiento para no dejar caer los remos al abismo negro que se extendía bajo la quilla. Cada ola que golpeaba el costado de la canoa sonaba como un puñetazo, una amenaza constante de volcarlos y entregarlos a las profundidades. La primera noche fue un ejercicio de resistencia mental y física que llevó a Elena al límite de su cordura. No podía ver nada más allá de la proa de la canoa, solo sentía el movimiento nauseabundo del mar y escuchaba los crujidos siniestros de la madera podrida que parecía a punto de desintegrarse. Mantuvo a los niños agrupados en el centro para conservar el calor corporal, cubriéndolos con su propio cuerpo y con los harapos que habían logrado traer, susurrándoles canciones de cuna que el viento se llevaba antes de que pudieran ofrecer consuelo. Bajo sus pies, en la oscuridad insondable, sentía el roce de cosas grandes y pesadas que se movían en el agua, criaturas invisibles que golpeaban suavemente el fondo de la canoa, como depredadores probando la resistencia de la cáscara antes de atacar. El miedo era un sabor metálico en su boca, constante y amargo. Cuando el sol finalmente despuntó, no trajo alivio, sino una revelación aterradora de su insignificancia en medio de aquel desierto azul. No había tierra a la vista en ninguna dirección, solo un horizonte circular que los encerraba en una prisión de agua y cielo. El calor comenzó a apretar a medida que avanzaba la mañana, convirtiendo la humedad de la noche en una sed abrasadora que secaba las gargantas y agrietaba los labios. Elena racionaba el agua del garrafón con una disciplina férrea, dando apenas unos sorbos a los niños y negándose a sí misma el alivio, sintiendo cómo su propia lengua se hinchaba dentro de la boca. Sus brazos, entumecidos y doloridos, seguían remando mecánicamente hacia donde ella intuía que estaban los islotes, guiada más por una intuición ancestral de esposa de pescador que por cualquier conocimiento cartográfico real.
Al tercer día, la situación se volvió crítica. Los niños yacían en el fondo del bote, casi inconscientes por la deshidratación y el mareo, con la piel quemada por el reflejo implacable del sol sobre el agua. Elena sentía que su mente comenzaba a fracturarse, viendo espejismos de tierra firme que se desvanecían cuando intentaba enfocar la vista, escuchando la voz de Tomás llamándola desde debajo de las olas. Estaba a punto de rendirse, de dejar caer los remos y abrazar a sus hijos para esperar el final juntos, cuando la corriente cambió bruscamente. La canoa fue arrastrada con una fuerza nueva, violenta, hacia una zona donde el color del agua cambiaba de un azul profundo a un turquesa oscuro y peligroso. Frente a ellos, emergiendo de la bruma como dientes de un monstruo prehistórico, aparecieron las formaciones rocosas de la Boca del Diablo, y el sonido del mar rompiendo contra los corales afilados anunció que su verdadero calvario apenas comenzaba. El sonido del agua al chocar contra los arrecifes no era el rugido rítmico de la playa, sino un estruendo caótico y violento, como si 1000 martillos de piedra golpearan al mismo tiempo una superficie de cristal. La canoa, ya debilitada por días de deriva y sol abrasador, gemía ante la proximidad de los corales afilados que asomaban como colmillos negros entre la espuma blanca y furiosa. Elena intentó maniobrar, clavando el remo en el agua turbulenta con una fuerza nacida del pánico absoluto, pero la corriente en ese lugar tenía voluntad propia, una mano invisible y poderosa que arrastraba la pequeña embarcación hacia el laberinto de piedra. Los niños gritaban un coro de terror agudo que se perdía en el estrépito del mar, mientras el casco de madera podrida rozaba por primera vez contra la roca viva, un sonido chirriante y desgarrador que vibró en los dientes de todos los ocupantes, anunciando que la fragilidad de su refugio estaba a punto de ceder. De repente, el movimiento cesó con una sacudida brutal que lanzó a Elena hacia adelante, golpeándose el hombro contra la borda astillada, mientras la canoa quedaba encajada firmemente entre dos formaciones de coral gigantescas que se alzaban como muros de una fortaleza sumergida. El agua alrededor de ellos dejó de agitarse con la violencia de antes, atrapada en una especie de piscina natural formada por las rocas, pero el silencio que siguió fue aún más aterrador que el ruido. Era un silencio pesado, sepulcral, interrumpido solo por el goteo del agua que escurría por las paredes de piedra y la respiración entrecortada de sus hijos. Elena miró hacia abajo, hacia el agua que rodeaba el bote, y notó que tenía un color negro, denso, casi aceitoso, muy diferente al azul infinito del mar abierto, y un olor a azufre y podredumbre antigua comenzó a llenar el aire, emanando de las profundidades de aquella garganta de piedra. Elena esperaba que el agua subiera y terminara de destrozar la canoa contra las rocas, pero ocurrió lo imposible, un fenómeno que los viejos pescadores de San Lázaro mencionaban solo en susurros temerosos alrededor de las fogatas. La marea comenzó a bajar con una velocidad antinatural, como si el océano estuviera inhalando profundamente antes de un grito, succionando el agua hacia el horizonte y dejando expuesto el lecho marino. No era una bajamar común, era una sisigia extrema, combinada con las corrientes traicioneras de la Boca del Diablo, que desnudaba secretos que habían permanecido ocultos bajo metros de agua salada durante décadas o quizás siglos. La canoa descendió suavemente a medida que el nivel del agua bajaba, hasta quedar posada de manera precaria sobre un lecho de arena húmeda y coral muerto, rodeada por paredes de roca que goteaban y brillaban con extrañas tonalidades violáceas bajo la luz del sol de la tarde. El paisaje que se reveló ante sus ojos era de una belleza grotesca y alienígena, un jardín de pesadilla que no estaba hecho para la mirada humana. Cangrejos ciegos de caparazones pálidos corrían entre las grietas, buscando refugio de la luz repentina, y extrañas formaciones de esponjas y anémonas pulsaban en el aire, asfixiándose lentamente fuera de su elemento. El olor se hizo insoportable, una mezcla de sal concentrada, pescado muerto y algo metálico que recordaba a la sangre vieja.
Elena se puso de pie en la canoa, tambaleándose por la debilidad y el mareo, y examinó su entorno con una mezcla de fascinación y horror. Estaban vivos, milagrosamente vivos, pero estaban atrapados en el fondo de un pozo de coral del que sería imposible salir remando hasta que la marea volviera a subir, y cuando eso ocurriera, la violencia del agua regresando podría ser su sentencia final. Sin embargo, algo llamó su atención más allá de la supervivencia inmediata, un destello que no correspondía al brillo húmedo de las rocas ni al nácar de las conchas rotas. Provenía de una grieta profunda, una fisura oscura en la base de uno de los muros de coral más grandes, una herida en la geografía del arrecife que parecía conducir a una caverna submarina ahora parcialmente drenada. Elena sintió un tirón en el estómago, esa intuición visceral que muchas veces había advertido a Tomás de las tormentas antes de que aparecieran las nubes. Miró a su hijo mayor, cuyos ojos estaban hundidos por la sed, y le entregó el garrafón casi vacío con una orden silenciosa de que cuidara a sus hermanos. Sabía que era una locura, sabía que salir de la canoa era arriesgarse a pisar peces piedra venenosos o caer en grietas invisibles, pero la desesperación le había quitado el miedo a la muerte y le había dejado solo la urgencia de encontrar una salida. Bajó de la canoa con cuidado, sintiendo cómo el coral crujía y cortaba las plantas de sus pies descalzos a pesar de la capa de callosidad, un dolor agudo y real que le sirvió para anclarse en el presente. El suelo era resbaladizo, cubierto de un limo verde y traicionero, y cada paso requería un esfuerzo monumental de sus piernas temblorosas. Caminó hacia la grieta, guiada por ese presentimiento absurdo, con el agua llegándole apenas a los tobillos en las zonas más bajas. A medida que se acercaba, la forma dentro de la fisura comenzó a definirse, dejando de ser una sombra abstracta para convertirse en algo geométrico, artificial, humano. No era una formación natural, eran líneas rectas, madera trabajada, hierro forjado que había perdido su batalla contra el tiempo y la sal, emergiendo del lodo como el esqueleto de una bestia mitológica olvidada por Dios. Al cruzar el umbral de la grieta, la luz del sol penetraba de forma oblicua, iluminando parcialmente lo que yacía incrustado en la roca viva. Elena se llevó la mano a la boca para ahogar un grito. Era un navío, o lo que quedaba de él, un galeón antiguo de casco panzudo que había sido devorado por el coral hasta convertirse en parte del arrecife mismo. Las costillas de madera negra sobresalían como los huesos de una ballena varada, cubiertas de percebes, y algas que colgaban como sudarios andrajosos. La atmósfera alrededor del pecio era pesada, cargada de una tristeza antigua y palpable, como si los gritos de los hombres que murieron allí todavía estuvieran atrapados en las burbujas de aire, atrapadas bajo la cubierta colapsada. Elena se sintió una intrusa en una tumba sagrada, violando el descanso de un desastre que el mar había guardado celosamente para sí. Pero no fue la majestuosidad lúgubre del barco lo que detuvo su corazón, sino lo que la reciente tormenta, la misma que se había llevado a Tomás, había provocado en aquel cementerio submarino. La violencia de las corrientes de los días anteriores había removido toneladas de arena y escombros, desenterrando partes del casco que habían estado ocultas durante siglos. Cerca de lo que alguna vez fue la cabina del capitán, ahora una boca oscura y abierta, algo había sido expulsado hacia el lecho de arena. No era un cofre del tesoro como en los cuentos que las abuelas contaban a los niños en San Lázaro, sino una caja metálica, pequeña y compacta, sellada con plomo y corroída por el óxido, pero intacta en su estructura. Brillaba débilmente bajo la luz filtrada, un objeto ajeno a aquel mundo de biología marina y descomposición. Elena se acercó, ignorando el dolor de sus pies y el mareo que amenazaba con tumbarla. El objeto tenía un peso visual, una gravedad propia que atraía su mirada. Podía ver inscripciones en la superficie del metal, apenas legibles bajo la capa de concreciones marinas, pero reconoció el sello grabado en relieve, una corona, el símbolo real que había visto alguna vez en documentos oficiales viejos en la alcaldía del pueblo. No sabía qué contenía,
pero sabía con una certeza absoluta que aquello no pertenecía al mar, ni a los peces, ni a los muertos. Pertenecía al mundo de los hombres, al mundo de don Aurelio y las leyes que la habían expulsado, y por primera vez en días sintió una chispa de algo que no era esperanza, sino poder, la posibilidad de que aquella caja contuviera algo más valioso que su propia vida. Intentó levantarla, y sus músculos gritaron en protesta. La caja era pesada, terriblemente pesada, como si contuviera plomo o piedras, pero la adrenalina de la madre acorralada inundó su sangre. Escuchó un ruido a sus espaldas, un gorgoteo ominoso que venía de la entrada de los arrecifes. La marea estaba empezando a cambiar. El mar, que le había concedido aquella breve ventana de oportunidad, regresaba para reclamar lo suyo con la furia de quien se da cuenta de un robo. Elena sabía que tenía minutos, tal vez segundos, antes de que el agua volviera a subir y llenara la grieta, atrapándola junto con el barco muerto. Agarró la caja con ambas manos, raspándose la piel contra el metal oxidado, y tiró con un gruñido gutural, arrastrando el objeto centímetro a centímetro sobre el coral, de regreso hacia la canoa donde sus hijos esperaban, ajenos al descubrimiento que estaba a punto de cambiar su destino. El regreso hacia la canoa fue una tortura física que desafiaba toda lógica de supervivencia. Una carrera agónica contra un mar que despertaba con un apetito voraz. Elena arrastraba la caja metálica sobre el coral irregular, sintiendo cómo las aristas de piedra le desgarraban la piel de los pies y las rodillas, dejando un rastro de sangre que el agua salada lavaba al instante. El sonido del océano había cambiado. Ya no era un murmullo lejano, sino un rugido cercano y gutural, el sonido de millones de litros de agua precipitándose para llenar el vacío que la marea había dejado temporalmente. El nivel del agua subía visiblemente, lamiendo sus pantorrillas primero, luego sus rodillas, con una frialdad que enviaba espasmos de dolor a través de sus músculos agotados. Cada paso era una batalla contra la succión del barro y el peso muerto de aquel objeto, que prometía ser su salvación o su ancla final hacia el fondo. Cuando finalmente alcanzó la embarcación, sus pulmones ardían como si hubiera inhalado fuego y sus manos estaban agarrotadas en una forma de garra dolorosa alrededor de las asas oxidadas de la caja. Los niños lloraban, aterrorizados por el repentino ascenso del agua que hacía que la canoa golpeara violentamente contra las paredes de roca que antes los protegían. El hijo mayor, con los ojos desorbitados por el miedo, se inclinó por la borda para ayudarla, sus brazos delgados temblando por el esfuerzo. Entre los dos, con un gemido compartido que fue mitad oración y mitad maldición, lograron izar la caja pesada por el costado de la canoa. La madera crujió ominosamente, un sonido de protesta estructural que hizo que el corazón de Elena se detuviera por un segundo, temiendo que el casco cediera y se partiera en dos allí mismo. La canoa se inclinó peligrosamente hacia un lado bajo el nuevo peso, y el agua oscura comenzó a entrar por la borda, mezclándose con la poca agua dulce que les quedaba y los orines de los niños. Elena trepó al interior, empapada y temblando, y rápidamente redistribuyó a los pequeños para equilibrar la carga, gritando órdenes con una voz que no reconocía como suya. La caja yacía en el centro, un intruso metálico y frío en su nido de madera podrida. Sabía que debían remar, que debían aprovechar la corriente entrante para salir del laberinto de coral antes de que se convirtiera en una lavadora mortal de espuma y piedra, pero una curiosidad febril, casi demencial, la paralizó. Necesitaba saber si aquel esfuerzo suicida había valido la pena o si solo había cargado con un ataúd de plomo inútil. Agarró una piedra grande de coral que había quedado en el fondo del bote y comenzó a golpear el cerrojo oxidado de la caja con una violencia frenética. El sonido del metal contra el metal resonó agudo y discordante, compitiendo con el estruendo del mar que ya comenzaba a desbordar las barreras naturales del arrecife. Golpeó 1, 2, 10 veces, descargando en cada impacto toda la rabia acumulada contra don Aurelio, contra la tormenta, contra la vida que le había quitado todo.
El óxido cedió finalmente con un chasquido seco y la tapa se levantó con un gemido de bisagras que no se habían movido en décadas, liberando un olor a aire viciado y seco, un aliento del pasado que contrastaba con el hedor a salmuera y podredumbre que los rodeaba. Lo que se reveló ante sus ojos no fue el destello dorado de las monedas de oro que poblaban las leyendas de los pescadores, sino un brillo mucho más sobrio y grisáceo. Envueltos en restos de cuero podrido y tela encerada que se desintegraba al tacto, había lingotes rectangulares pesados y densos. Plata. Plata pura, oscurecida por el tiempo pero inconfundible. Y debajo de ellos, protegidos en un cilindro de plomo sellado con cera roja, había documentos. Papeles gruesos, amarillentos, cubiertos con una caligrafía elaborada, y sellos oficiales que Elena reconoció vagamente de las pocas veces que había visto edictos reales en la plaza del pueblo. No eran tesoros de piratas. Era un cargamento oficial, perdido y olvidado, algo que tenía un valor que iba más allá del simple peso del metal. Elena sostuvo uno de los lingotes, sintiendo su frialdad en la palma de la mano, y una comprensión súbita iluminó su mente agotada. Aquel sello, el escudo grabado en la plata, era el mismo que adornaba la entrada de la vieja hacienda en ruinas al norte del pueblo, la tierra original que don Aurelio había reclamado como suya décadas atrás, argumentando abandono. La leyenda local hablaba de un barco que traía los títulos de propiedad y el pago de la corona para los colonos fundadores, un barco que nunca llegó, permitiendo a los oportunistas como el abuelo de Aurelio apoderarse de todo. Aquella caja no era solo dinero, era la historia robada de su pueblo, la prueba física de un crimen generacional que había condenado a familias como la suya a la miseria eterna. Tenía en sus manos la llave para destruir al hombre que la había enviado a morir. Pero el mar no entiende de justicia histórica ni de redenciones poéticas. Una ola repentina, más grande que las anteriores, saltó por encima de la barrera de coral y golpeó la canoa de costado, llenándola de espuma y agua hasta los tobillos. La realidad del peligro la golpeó más fuerte que cualquier revelación. Estaban sobrecargados, atrapados en una trampa mortal que se llenaba rápidamente. La canoa, con el peso extra de la plata, se sentía perezosa, lenta, incapaz de responder a los movimientos del agua. Elena miró a sus hijos, aferrados a los bordes con los nudillos blancos, y luego miró la caja. La lógica de supervivencia le gritaba que la tirara, que aligerara la carga para tener una oportunidad de flotar sobre la turbulencia que se avecinaba. Pero su corazón se negó. En una fracción de segundo tomó una decisión que desafiaba toda prudencia. Comenzó a arrojar todo lo demás por la borda. La lata de achicar, los trapos sucios que usaban de abrigo, las piedras que usaban de lastre, incluso el garrafón de agua casi vacío voló hacia el agua espumosa. Se quedaría con la plata, se quedaría con la prueba. Si iban a morir, morirían luchando por un futuro, no solo por sobrevivir un día más en la miseria. «Sujétense», gritó por encima del rugido del agua, agarrando los remos con una fuerza que hizo crujir sus tendones. La marea entrante estaba creando un canal de flujo violento hacia la salida del arrecife, una corriente rápida que podía expulsarlos hacia mar abierto o estrellarlos contra las agujas de piedra. Tenía que montar esa corriente. Recordó las palabras de Tomás, susurros de noches pasadas remendando redes bajo la luz de la lámpara de aceite. El mar siempre te da una salida, Elena, pero tienes que tener el coraje de tomarla cuando te muestra los dientes. Vio la espuma formándose en un patrón de V hacia la salida de la grieta, indicando la profundidad segura. Clavó los remos en el agua turbulenta y remó con todo el peso de su cuerpo, sincronizando sus movimientos con el empuje del mar. La canoa se levantó casi vertical sobre la cresta de una ola que entraba y rebotaba, y por un momento aterrador quedaron suspendidos en el aire, ingrávidos, antes de caer con un golpe sordo hacia adelante, impulsados por la resaca hacia la libertad del agua profunda. El tránsito desde el caos del arrecife hacia la mar abierta
fue brutal y vertiginoso, una serie de sacudidas que amenazaron con desmembrar la embarcación y lanzar a los niños al agua negra. Pero la vieja madera aguantó, y los brazos de Elena, alimentados por una furia sobrenatural, mantuvieron el rumbo. De repente, el ruido ensordecedor de las olas rompiendo quedó atrás, reemplazado por el sube y baja rítmico y nauseabundo del oleaje de alta mar. Estaban fuera, estaban vivos. Elena soltó los remos y se derrumbó sobre la caja de plata, abrazando a sus hijos en un nudo de cuerpos temblorosos y empapados. El arrecife de la Boca del Diablo desaparecía tras ellos en la bruma, tragado nuevamente por la marea alta, guardando su secreto una vez más, pero esta vez el secreto viajaba con ellos. El sol salió al día siguiente como un verdugo puntual, transformando el océano infinito en un espejo cegador que reflejaba la crueldad de su situación con una claridad hiriente. La euforia de haber escapado de los arrecifes se evaporó tan rápido como la humedad en la madera de la canoa, reemplazada por una agonía lenta y silenciosa, la sed. Elena miraba la caja de plata a sus pies, ese metal frío y pesado que ahora valía más que todas las casas de San Lázaro juntas, y sentía la ironía amarga de su fortuna. Eran los mendigos más ricos del mundo, dueños de un imperio hundido, pero incapaces de comprar una sola gota de agua dulce para humedecer los labios agrietados de sus hijos. El tesoro, bajo la luz implacable del mediodía, no parecía una bendición, sino una burla macabra, un peso muerto que hundía la línea de flotación y hacía que cada remada fuera un esfuerzo titánico. La deshidratación comenzó a jugar trucos perversos en su mente, desdibujando la línea entre la memoria y la alucinación. Elena creía escuchar el repiqueteo de la lluvia sobre el techo de zinc de su antigua casa, o el sonido del agua fresca cayendo en un vaso de cristal, pero al abrir los ojos solo encontraba el azul monótono y salado que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Su hijo mayor, Gabriel, yacía en el fondo de la canoa con los ojos vidriosos, murmurando incoherencias sobre ríos de hielo y naranjas dulces, mientras la pequeña en sus brazos había dejado de llorar, sumida en un letargo que aterrorizaba a Elena más que cualquier grito. Ella intentó exprimir la humedad de los trapos empapados en agua de mar para refrescarles la frente, sabiendo que beberla sería una sentencia de muerte, luchando contra el impulso suicida de saciar su propia sed con el veneno salado que la rodeaba. La noche cayó como un manto de plomo, trayendo consigo un frío húmedo que calaba hasta la médula y hacía castañetear los dientes de los niños en un ritmo lúgubre. Sin la luna para guiarlos, el mar se convirtió en un abismo negro y ruidoso, donde cada ola parecía una boca gigante lista para tragarlos. Elena no podía dejar de remar. Sabía que si se detenía, la corriente los arrastraría de nuevo hacia el mar abierto, o peor aún, los haría volcar en la oscuridad. Sus manos eran ya una masa de carne viva y ampollas reventadas, pegadas a la madera de los remos por la sangre seca. Pero seguía moviéndose con la inercia de una autómata, impulsada por una promesa silenciosa que le había hecho a Tomás. No dejaría que sus hijos se convirtieran en comida para peces. Hablaba sola en la oscuridad, discutiendo con fantasmas, preguntándole al viento si aquel sacrificio de plata valía el precio de sus almas. Fue en la hora más oscura, justo antes del amanecer, cuando el silencio del océano fue roto por un sonido que no pertenecía al agua. Un graznido. Elena levantó la cabeza, el cuello rígido crujiendo con el movimiento, y buscó en el cielo negro. Al principio pensó que era otra alucinación, un demonio burlón, pero el sonido se repitió, más cerca. Era un ave marina, tal vez una gaviota o un albatros, invisible en la noche pero presente. Las aves no se alejan tanto de la costa para dormir. Ese pensamiento encendió una brasa de esperanza en su pecho congelado. Cambió el rumbo de la canoa, guiándose por el sonido, remando con una desesperación renovada, ignorando el dolor agónico de sus hombros y la debilidad que hacía temblar sus piernas. Si había pájaros, había tierra, y si había tierra, había una posibilidad, por remota que fuera, de que no murieran allí.
Cuando la primera luz gris del alba comenzó a teñir el horizonte, una línea oscura e irregular se dibujó frente a ellos, separando el mar del cielo. No era la silueta familiar de los acantilados de San Lázaro, sino una costa baja y boscosa que Elena no reconocía. Estaban lejos, muy lejos de casa, arrastrados por corrientes desconocidas hacia un territorio extraño, pero era tierra firme. La visión de la costa actuó como un bálsamo sobre su histeria. Despertó a los niños con sacudidas suaves, señalando con un dedo tembloroso hacia la franja verde. ¡Tierra!, graznó con una voz que sonaba como papel de lija. Los niños se incorporaron con dificultad, sus rostros quemados iluminándose con una incredulidad dolorosa al ver que el mundo no se había acabado, que el azul infinito tenía, después de todo, un final. Llegar a la orilla fue la batalla final de aquella odisea. Las olas rompían con fuerza en la playa desconocida, creando una barrera de espuma blanca que debían cruzar con la canoa sobrecargada y difícil de maniobrar. Elena esperó, leyendo el ritmo del mar, como quien lee una partitura musical, buscando el momento de calma entre las series de olas. «Ahora», gritó, y remó con las últimas reservas de energía que le quedaban en el cuerpo. La canoa surfeó la cresta de una ola espumosa, se ladeó peligrosamente, y por un momento pareció que volcarían a metros de la salvación, pero el casco tocó arena. El sonido sordo y rasposo de la madera contra el suelo fue la música más hermosa que Elena había escuchado en su vida. La resaca intentó arrastrarlos de vuelta, pero ella saltó al agua, que le llegaba a la cintura, y tiró de la proa con un rugido animal, arrastrando el bote fuera del alcance del mar. Cayeron sobre la arena caliente y seca como náufragos expulsados del vientre de una ballena, tosiendo, llorando, besando el suelo sólido. Elena no se permitió el lujo del descanso inmediato. Su instinto de protección seguía en alerta máxima. Arrastró a los niños hacia la sombra de unos cocoteros cercanos, lejos de la línea de marea, y luego regresó tambaleándose a la canoa para cubrir la caja de plata con los restos de la vela y hojas de palma seca. Estaban a salvo del mar, pero ahora estaban expuestos a los peligros de la tierra, hombres, bestias o la simple curiosidad ajena. Aquel tesoro era su futuro, pero también podía ser su sentencia de muerte si caía en manos equivocadas en aquel lugar desconocido. Se derrumbó junto a la caja, usándola como respaldo, con la mano aferrada a una piedra afilada, vigilando el horizonte vacío mientras sus hijos sucumbían al sueño del agotamiento. No pasó mucho tiempo antes de que la soledad de la playa fuera interrumpida. Elena vio una figura caminando por la orilla a lo lejos, un hombre viejo con un sombrero de paja y una red al hombro. Se tensó, preparada para defender a su prole con los dientes si era necesario. El hombre se detuvo al ver la canoa destartalada y el grupo de cuerpos tendidos en la arena. Se acercó con precaución, no con la agresividad de un bandido, sino con la curiosidad cautelosa de quien vive en soledad. Al ver el estado lamentable de Elena y los niños, sus labios agrietados y la piel quemada, el viejo soltó la red y corrió hacia ellos. Sacó una cantimplora de cuero de su costado y ofreció agua a Elena. Ella, a pesar de la sed que la consumía, apartó la mano del hombre y señaló a sus hijos. El viejo entendió. Con una ternura inesperada, fue dando de beber a los pequeños, uno por uno, salvándoles la vida con cada sorbo. El anciano resultó ser un pescador ermitaño llamado Jacinto, que vivía en una choza a pocos kilómetros de allí, en un pueblo costero llamado Puerto Santo, lejos de la jurisdicción y la influencia venenosa de don Aurelio. No hizo preguntas sobre la caja cubierta, ni sobre por qué una mujer y 6 niños habían llegado del mar en una canoa que parecía ataúd. Sus ojos, nublados por cataratas y años de sol, habían visto suficientes tragedias marinas como para saber que hay historias que es mejor no desenterrar de inmediato. Ayudó a Elena a levantarse y entre los dos cargaron a los niños más pequeños hacia su carreta de mulas que esperaba en un sendero cercano. Elena se negó a separarse de la canoa hasta que Jacinto prometió ayudarla a cargar sus pertenencias más tarde,
bajo el amparo de la oscuridad. Había encontrado un puerto seguro, un aliado silencioso en medio de la nada. Durante los días siguientes, en la humilde cabaña de Jacinto, Elena y sus hijos comenzaron el lento proceso de resurrección. Comieron caldo de pescado, bebieron agua de coco y durmieron sobre esteras limpias. Pero Elena no descansaba. Mientras su cuerpo sanaba, su mente trabajaba con la precisión de un relojero. Por las noches, a la luz de una vela de sebo, limpiaba los lingotes de plata y estudiaba los documentos que había rescatado del naufragio. Las letras antiguas confirmaban sus sospechas. Aquellas tierras, las mismas que don Aurelio explotaba con impunidad, habían sido concedidas por decreto imperial a una familia de apellidos que ya no existían en la región, extinguidos por la pobreza y el olvido, salvo por un detalle crucial. Uno de los nombres en el árbol genealógico adjunto al título de propiedad era el de su propia bisabuela. La justicia no era solo un concepto abstracto, corría por sus venas. Elena sabía que regresar a San Lázaro, vestida con harapos y cargando una caja oxidada, sería un suicidio. Don Aurelio le arrebataría todo antes de que pudiera pronunciar una palabra, acusándola de robo o brujería. La plata era poder, pero en su estado bruto era solo una condena a muerte, así que trazó un plan con la frialdad de un general en vísperas de batalla. Eligió el lingote más pequeño, el que tenía las marcas menos visibles, y lo envolvió en capas de tela de saco, atándolo contra su vientre bajo la ropa holgada, sintiendo el metal frío contra su piel, como un segundo corazón duro y pesado. Dejó a los niños bajo el cuidado vigilante de Jacinto, prometiéndole al viejo que si no regresaba en 3 días, debía huir con ellos y con el resto del tesoro hacia el norte, lejos de la costa maldita. Viajó a la ciudad portuaria más cercana, una urbe ruidosa donde el olor a especias y carbón reemplazaba la brisa salina, caminando entre la multitud con la cabeza baja para no llamar la atención, una sombra más entre los desposeídos. Buscó no un banco, donde harían preguntas incómodas, sino el callejón de los orfebres y prestamistas, un lugar donde la moralidad era flexible y el silencio se compraba con gramos de metal precioso. Entró en una tienda oscura, con el polvo danzando en los rayos de luz que se filtraban por las persianas cerradas, y colocó el lingote sobre el mostrador de madera desgastada. El comerciante, un hombre con lentes de aumento y dedos manchados de ácido, la miró con desdén hasta que ella desenvolvió la tela. Entonces, el desdén se transformó en una codicia pura y eléctrica que hizo brillar sus ojos como monedas nuevas. La negociación fue tensa, un duelo de miradas donde Elena descubrió una fortaleza que no sabía que poseía. No suplicó, no inventó historias lacrimógenas sobre herencias familiares, simplemente se mantuvo firme, con la mano cerca de la puerta, proyectando una peligrosa indiferencia. El hombre probó la plata con ácido, observó la reacción química con una sonrisa torcida y finalmente le ofreció una suma que era un robo comparado con el valor real, pero una fortuna incalculable para una viuda desahuciada. Elena aceptó el dinero en billetes de curso legal y monedas de oro, sintiendo por primera vez en su vida el peso de la libertad en sus bolsillos. Salió de la tienda con el corazón galopando, no por miedo al robo, sino por la embriagadora certeza de que las reglas del juego acababan de cambiar a su favor. No regresó inmediatamente a San Lázaro. La venganza, como el buen guiso de pescado, requería tiempo para cocinarse adecuadamente. Pasaron 6 meses en el anonimato de una ciudad vecina, medio año donde la viuda del mar murió y renació convertida en otra mujer. Alquiló una casa modesta pero segura. Alimentó a sus hijos con carne y frutas frescas hasta que el color volvió a sus mejillas y sus costillas dejaron de marcarse bajo la piel. Contrató a un abogado, un letrado joven y hambriento de gloria, que al ver los documentos imperiales rescatados del naufragio y verificar los sellos en los archivos de la capital, palideció ante la magnitud del fraude que don Aurelio había perpetrado durante décadas. Los papeles eran irrefutables,
La tierra no era del terrateniente, era de la corona, cedida a perpetuidad a los colonos originales, cuya única heredera viva y directa, por una ironía del destino genealógico, era la propia Helena. Durante esos meses, Helena también transformó su apariencia, dejando atrás la piel curtida y las ropas remendadas para adoptar el luto riguroso pero elegante de una matriarca. Compró vestidos de tela negra de buena calidad, zapatos de cuero suave que no lastimaban sus pies heridos y velos de encaje que le daban un aire de misterio y autoridad. Se miraba al espejo y ya no veía a la esposa sumisa de un pescador muerto, sino a la guardiana de un legado, una mujer que había mirado al abismo a los ojos y había sobrevivido para contarlo. Sus hijos también cambiaron. Gabriel aprendió a leer y escribir con una avidez feroz, entendiendo que aquellas letras eran las armas que usarían para recuperar su hogar. La familia se convirtió en una unidad compacta y silenciosa, preparándose para el desembarco. La noticia de su supuesta muerte se había solidificado en San Lázaro. Los vecinos habían rezado novenarios por sus almas y don Aurelio había alquilado su antigua choza a otra familia desesperada, borrando cualquier rastro de su existencia. Nadie esperaba verla de nuevo, mucho menos regresar desde el mar que todos creían que la había devorado. Pero el día elegido llegó. Helena no volvió en una canoa podrida, sino a bordo de una balandra comercial sólida que alquiló con el dinero de la plata, una embarcación de casco blanco que cortaba las olas con arrogancia. De pie en la proa, con el viento agitando su vestido negro como una bandera de guerra, Helena observaba cómo los acantilados familiares se acercaban, sintiendo una mezcla de náusea y triunfo. El barco atracó en el muelle principal al mediodía, bajo el mismo sol que meses atrás la había visto partir humillada. La actividad en el puerto se detuvo. Los pescadores soltaron sus redes, las lavanderas dejaron caer la ropa y un silencio de iglesia descendió sobre la playa. Cuando Helena descendió por la pasarela, seguida por sus 6 hijos vestidos impecablemente y cargando maletas de cuero, un murmullo de incredulidad recorrió la multitud como una ola de choque. «¿Es un fantasma?», susurró una vieja santiguándose. «¿Es la viuda de Tomás?», preguntó otro, incapaz de conciliar la imagen de la mendiga expulsada con la de aquella dama de porte regio que caminaba con la cabeza alta, sin mirar a nadie, con la vista fija en la colina donde se alzaba la mansión de don Aurelio. No fue a su antigua choza, ni buscó refugio en la iglesia. Helena se dirigió directamente a la única posada decente del pueblo y alquiló las mejores habitaciones, pagando por adelantado con una moneda de oro que hizo tintinear sobre el mostrador de madera, un sonido que resonó en todo el pueblo antes del atardecer. La noticia de su regreso y de su aparente riqueza llegó a oídos de don Aurelio antes de que ella terminara de desempacar. El terrateniente, sentado en su veranda con un vaso de licor, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa marina. Los muertos no regresaban con oro, y si lo hacían, era para cobrar deudas que la ley de los hombres no podía saldar. Esa misma tarde, el capataz de Aurelio, el mismo hombre que la había expulsado, se presentó en la posada con una mezcla de arrogancia y nerviosismo, exigiendo explicaciones y sugiriendo que la patrona debía presentarse en la hacienda para aclarar su situación. Helena lo recibió en el vestíbulo, rodeada de sus hijos que ahora la miraban no como víctimas, sino como su protectora intocable. Con una voz tranquila, que tenía la dureza del coral bajo el agua, le entregó un sobre sellado. «Dígale a su patrón que no iré a su casa», dijo lo suficientemente alto para que los curiosos escucharan. «Dígale que él vendrá a la mía, y dígale que prepare sus abogados, porque el mar me ha devuelto lo que él robó». El capataz retrocedió, intimidado por la fuerza que emanaba de aquella mujer, y salió corriendo hacia la colina. La noche cayó sobre San Lázaro, pero nadie durmió. Las luces de las casas permanecieron encendidas, y los susurros volaban de ventana a ventana, tejiendo teorías sobre piratas, tesoros malditos y pactos con el diablo. Helena, en su habitación,
Observaba el pueblo desde la ventana, acariciando la caja de documentos que descansaba sobre la mesa de noche. Sabía que el verdadero enfrentamiento comenzaría al amanecer, que don Aurelio no se rendiría sin pelear sucio, pero esta vez ella no estaba sola en una canoa a la deriva. Tenía la ley, tenía la verdad y tenía la voluntad de hierro forjada en los arrecifes de la muerte. La marea había subido y esta vez iba a ahogar a los injustos. Al amanecer, la bruma marina se disipó para revelar una procesión silenciosa que avanzaba hacia el edificio de la magistratura, una construcción colonial de paredes encaladas que representaba la única autoridad legal en San Lázaro. Elena caminaba al frente, flanqueada por sus hijos y su joven abogado, mientras detrás de ella, manteniendo una distancia respetuosa pero cargada de expectativa, marchaba casi todo el pueblo. Los pescadores habían dejado sus redes secándose al sol y las mujeres habían abandonado los fogones. Nadie quería perderse el momento en que la viuda que regresó de la muerte mirara a los ojos al hombre que se creía dueño de sus vidas. El aire estaba cargado de una electricidad estática, ese tipo de tensión atmosférica que precede a los huracanes, y el sonido de cientos de pies descalzos sobre la tierra apelmazada sonaba como un redoble de tambores de guerra amortiguado. Dentro de la sala de audiencias, el calor era sofocante y el aire olía a tabaco rancio y sudor frío. Don Aurelio ya estaba sentado en el banco de la acusación, rodeado de un séquito de hombres armados y consejeros que cuchicheaban nerviosamente. Al ver entrar a Elena, el terrateniente se puso de pie, su rostro enrojecido por una mezcla de ira y un miedo que intentaba disimular con arrogancia. No podía creer que la mujer demacrada que había expulsado meses atrás fuera la misma dama de negro que ahora lo observaba con la frialdad de una estatua de mármol. Aurelio golpeó la mesa con el puño, exigiendo que se arrestara a la intrusa por robo de propiedad y piratería, alegando que cualquier riqueza que hubiera traído del mar pertenecía por derecho a la hacienda que ella habitaba ilegalmente antes de huir. El magistrado, un hombrecillo calvo y sudoroso que debía su puesto a la influencia de Aurelio, intentó imponer orden golpeando su mazo de madera, pero sus manos temblaban visiblemente. Sabía que esta no era una disputa doméstica cualquiera. La presencia del abogado forastero y la calidad de la ropa de Elena indicaban que el juego de poder había cambiado. Le dio la palabra a don Aurelio primero, permitiéndole derramar su veneno. El terrateniente habló durante 20 minutos, tejiendo una historia de traición y abandono, acusando a Elena de haber robado una canoa y abandonado a sus hijos, una mentira flagrante, para unirse a contrabandistas. Su voz resonaba en las paredes de adobe, pero sonaba hueca, carente de la convicción de antaño, como si él mismo supiera que sus palabras eran balas de salva contra una muralla de hierro. Cuando llegó el turno de la defensa, Elena no dijo una palabra. Simplemente asintió hacia su abogado, quien colocó sobre el escritorio del magistrado la caja de metal oxidado que había sobrevivido al arrecife. Con movimientos teatrales pero precisos, el letrado abrió el contenedor y extrajo el cilindro de plomo sellado. «Su señoría», comenzó con una voz clara que cortó el murmullo de la sala. «No estamos aquí para discutir canoas podridas ni deudas inventadas. Estamos aquí para corregir un error histórico que ha durado 3 generaciones». Explicó que lo que Aurelio llamaba sus tierras eran en realidad una concesión fraudulenta basada en la desaparición oportuna de los documentos originales, documentos que el mar había custodiado celosamente hasta encontrar a su legítima dueña. El magistrado tomó los papeles con guantes de algodón, examinando la cera roja de los sellos imperiales que, aunque quebradiza, conservaba intacto el escudo de la corona. A medida que leía, el color abandonaba su rostro. Las fechas, los nombres, las coordenadas geográficas, todo coincidía con una precisión devastadora. Aquellos pergaminos, firmados por el puño del virrey de la época, declaraban que las tierras costeras de San Lázaro eran inalienables y pertenecían a la familia de los fundadores, cuyos apellidos coincidían con los de los antepasados de Elena.
No había margen para la interpretación ni para el soborno. Ignorar un decreto real de esa magnitud, incluso uno antiguo, implicaba desafiar la legitimidad del propio sistema legal que lo sustentaba. Don Aurelio, al ver la reacción del juez, intentó arrebatar los papeles perdiendo la compostura por completo. «Son falsificaciones. Esa mujer es una bruja», gritó, con la saliva volando de su boca. Sus hombres hicieron el ademán de desenfundar sus armas, pero se detuvieron al notar que la guardia local, que siempre había sido servil al patrón, ahora bloqueaba las salidas con las manos en sus fusiles. El viento había cambiado de dirección, y los soldados, hijos y hermanos de los pescadores oprimidos, olían la debilidad del tirano. El magistrado, recuperando un poco de su dignidad al verse respaldado por la evidencia irrefutable, ordenó a Aurelio que se sentara y guardara silencio bajo pena de desacato, un mandato que resonó como un disparo en la sala silenciosa. «Según estos documentos», declaró el juez con voz temblorosa pero firme, «la propiedad conocida como Hacienda La Esperanza, así como los derechos de pesca y atraque en esta bahía, nunca pertenecieron legalmente a la familia de don Aurelio. Son propiedad legítima de los descendientes directos de la familia Vargas, es decir, la señora Elena y sus hijos». Un grito ahogado recorrió la sala, seguido de un silencio atónito. La sentencia no solo despojaba a Aurelio de su casa, sino que invalidaba décadas de cobros, alquileres y deudas que había impuesto sobre el pueblo. En un instante legal, el hombre más rico de la región se convertía en un usurpador, y la viuda expulsada se transformaba en la dueña absoluta del horizonte. Aurelio se desplomó en su silla, como si le hubieran cortado los tendones de las rodillas. Miró a su alrededor buscando apoyo, pero solo encontró miradas de desprecio o de indiferencia calculadora. Sus abogados, ratas de alcantarilla que sabían cuándo un barco se hundía, comenzaron a recoger sus maletines discretamente, alejándose físicamente de su cliente. Elena, sin embargo, no sonrió. No había alegría en su rostro, solo la serenidad terrible de quien ha cumplido una misión sagrada. Se levantó despacio, alisó su vestido negro y miró a Aurelio a los ojos. «No quiero su dinero, Aurelio», dijo con una voz suave que, sin embargo, llegó hasta la última fila. «Quiero que sienta lo que es no tener un techo cuando llueve. Tiene hasta el anochecer para salir de mi casa». El terrateniente salió del edificio entre abucheos, protegido apenas por un par de matones leales que empujaban a la multitud para abrirle paso. La gente le escupía al suelo por donde pisaba, liberando años de rencor acumulado en cada insulto. Elena salió minutos después, y la multitud se partió en dos como el mar rojo, no por miedo, sino por una reverencia casi religiosa. Las mujeres lloraban y le tendían a sus hijos para que los tocara, como si fuera una santa milagrosa, y los hombres se quitaban los sombreros, avergonzados de no haberla defendido cuando más lo necesitaba. Pero Elena no se detuvo a recibir elogios. Tenía una segunda parte de su plan que ejecutar, una que sanaría las heridas del pueblo más profundamente que cualquier victoria legal. Caminó directamente hacia la oficina del prestamista local, el hombre que llevaba los libros de cuentas de Aurelio y que gestionaba las deudas impagables de los pescadores. Entró con la autoridad de una reina y colocó sobre el mostrador una bolsa de cuero pesado, llena de las monedas de oro y plata que le quedaban tras el viaje. «Quiero comprar todas las deudas», le dijo al contador, que la miraba boquiabierto. «Todas, desde la barca más pequeña hasta la red más vieja. Quiero que me entregue los pagarés ahora mismo». Mientras afuera el sol comenzaba a ponerse sobre un San Lázaro, que ya no era el mismo, dentro de esa oficina oscura, Elena estaba a punto de comprar la libertad de su gente, transformando el metal frío que el mar le había regalado en calor humano y futuro. La escena en la plaza del pueblo esa misma noche fue algo que quedaría grabado en la memoria colectiva de San Lázaro durante generaciones, un ritual de purificación nacido del fuego y el papel viejo. Elena no se guardó los pagarés que había comprado al prestamista. No quería convertirse en una nueva versión de don Aurelio, cambiando un collar de hierro por uno de plata.
Mandó a traer un barril de metal al centro de la plaza, frente a la iglesia, y ante la mirada atónita de los pescadores y sus familias, comenzó a arrojar los documentos de deuda al fuego. El papel, seco y amarillento por los años de usura, prendió con facilidad, enviando chispas anaranjadas hacia el cielo nocturno. El olor a tinta quemada y ceniza llenó el aire, un incienso pagano que sabía a libertad. Los hombres lloraban en silencio, viendo cómo las hipotecas de sus barcos y las deudas de sus padres se convertían en humo, liberándolos de una esclavitud invisible que habían aceptado como su destino natural. Mientras el fuego consumía el último pagaré, don Aurelio abandonaba la hacienda bajo la cobertura de la oscuridad, expulsado de su propio reino por la fuerza de la ley y el desprecio de sus antiguos súbditos. No salió con la cabeza alta, sino arrastrando los pies, cargando solo lo que cabía en un carruaje apresurado, dejando atrás muebles, cortinas y recuerdos que ya no le pertenecían. Elena observó la partida desde la distancia, inmóvil, sin permitir que una sonrisa de satisfacción cruzara su rostro. Sabía que un animal herido es más peligroso que uno muerto, y la mirada de odio puro que Aurelio le lanzó antes de desaparecer en el camino real le heló la sangre. Aquel hombre no se iría tranquilamente a la irrelevancia. Su orgullo estaba envenenado y ese veneno buscaría una salida tarde o temprano. Entrar en la hacienda La Esperanza fue una experiencia sensorial abrumadora y contradictoria para Elena y sus hijos. La casa grande, que siempre habían visto desde abajo como un castillo inalcanzable, olía a cera de abejas, tabaco caro y madera antigua, una mezcla de aromas que gritaba opulencia y robo. Sus pies, acostumbrados a la tierra batida o a la arena, se hundían en alfombras persas que amortiguaban sus pasos, creando un silencio reverencial que resultaba incómodo. Los techos eran altos, adornados con molduras de yeso, y las paredes estaban cubiertas de retratos de antepasados de Aurelio, hombres de mirada severa que parecían juzgar a los intrusos desde sus marcos dorados. Elena sintió una repulsión física al tocar los muebles. Cada silla, cada mesa, parecía impregnada de la esencia del hombre que había condenado a su familia a morir en el mar. Esa primera noche en la mansión fue extraña y solitaria, a pesar del lujo que los rodeaba. Los niños, intimidados por el espacio y la sombra de lo desconocido, se negaron a dormir en las habitaciones separadas que les correspondían. Terminaron todos juntos en la sala principal, armando un campamento improvisado con mantas y almohadas en el suelo, recreando la cercanía protectora de su vieja choza o de la canoa en medio del océano. Elena veló sus sueños sentada en un sillón de terciopelo, con una escopeta cargada sobre el regazo, escuchando los crujidos de la casa vieja. El viento hacía vibrar los ventanales y por un momento le pareció escuchar el sonido de los arrecifes de la Boca del Diablo rugiendo bajo los cimientos de la casa, recordándole que su seguridad era tan frágil como el cristal. A la mañana siguiente, Elena comenzó la tarea de purgar la casa, no solo de los objetos de Aurelio, sino de su energía opresiva. Ordenó abrir todas las ventanas para que entrara la brisa salada del mar, barriendo el olor a encierro y tabaco. Quitó los retratos de las paredes y los almacenó en el sótano, reemplazándolos con nada, dejando los muros blancos y limpios como un lienzo nuevo. Los niños, poco a poco, comenzaron a explorar, tocando con timidez las teclas de un piano desafinado o corriendo por los pasillos largos, llenando el vacío con risas que sonaban como una profanación bendita. Gabriel encontró la biblioteca, una habitación llena de libros encuadernados en cuero que Aurelio probablemente nunca había leído, y se sumergió en ellos con el hambre de quien ha estado hambriento de palabras toda su vida. Pero la transformación no se limitó a las paredes de la hacienda. Se extendió hacia el pueblo con la fuerza de una marea benevolente. Elena convocó a una asamblea de pescadores y anunció nuevas reglas. Ya no habría tributos feudales por pescar en la bahía, ni alquileres abusivos por las chozas. Creó una cooperativa, invirtiendo parte de la plata restante en comprar redes nuevas y reparar los barcos dañados,
estableciendo un sistema donde las ganancias se repartían de manera justa. Sin embargo, mantuvo una distancia prudente. Ya no era una de ellos, y lo sabía. El dinero y el poder habían creado un abismo invisible. La llamaban Doña Elena con respeto, pero ya no la invitaban a los guisos comunales, ni compartían chismes con ella en el mercado. La soledad del mando era el precio que tenía que pagar por su seguridad. A pesar de la prosperidad, una sombra persistente oscurecía los días de Elena. Los rumores llegaban desde los pueblos vecinos. Don Aurelio no se había ido lejos. Se decía que estaba viviendo en una posada miserable a 2 días de viaje, gastando sus últimos recursos en bebida y en contratar hombres de mala reputación. Los pescadores contaban haber visto extraños merodeando por los límites de la hacienda al atardecer, siluetas que desaparecían cuando se les intentaba confrontar. Elena sabía que la bestia estaba acechando, esperando un momento de debilidad. Reforzó las cerraduras, contrató a 2 guardias de confianza para vigilar el perímetro por las noches y prohibió a los niños alejarse de la casa principal sin supervisión, convirtiendo su paraíso recuperado en una fortaleza dorada. Una tarde, mientras revisaba los libros de cuentas en el despacho que antes ocupaba Aurelio, Elena encontró un compartimento secreto en el escritorio. Dentro no había dinero, sino cartas, correspondencia antigua entre el abuelo de Aurelio y un funcionario corrupto de la capital, detallando cómo habían hecho desaparecer a los verdaderos dueños de la tierra décadas atrás. Leer aquellas líneas fue como recibir un golpe en el estómago. Confirmaban que la maldad de Aurelio no era un accidente, sino una herencia, un linaje de sangre y tinta podrida. Pero también encontró algo más inquietante, un mapa reciente, dibujado a mano, con marcas rojas sobre los arrecifes de la Boca del Diablo. Aurelio sabía del naufragio. Siempre lo había sabido, pero nunca tuvo el valor de ir a buscarlo. Su odio hacia Elena no era solo por la pérdida de la tierra, sino por haber logrado lo que él, con todo su poder, nunca se atrevió a intentar. La tensión alcanzó su punto máximo una noche de tormenta, muy parecida a la que se llevó a Tomás. El cielo se rompió con truenos que sacudían los cimientos de la casa y la lluvia golpeaba los cristales con furia. Elena estaba en la cocina preparando té cuando escuchó un ruido que no pertenecía a la tormenta. El ladrido frenético de los perros de los guardias, seguido de un silencio abrupto y antinatural, como si las gargantas de los animales hubieran sido cortadas de golpe. Apagó la lámpara de aceite de un soplido, sumiendo la habitación en la oscuridad, y corrió hacia la sala donde dormían los niños, con el corazón martilleando contra sus costillas. Sabía, con la certeza instintiva de una presa, que el perímetro había sido violado. Aurelio había venido a cobrar su propia deuda de sangre. Se deslizó por el pasillo en sombras, aferrando la escopeta con manos sudorosas pero firmes. Vio una sombra recortada contra el relámpago en la puerta principal. Alguien estaba forzando la cerradura con una palanca. No era un ladrón común, era un acto de invasión personal. Elena no gritó, no pidió ayuda. Se posicionó detrás de una columna de mármol, respirando al ritmo de los truenos, esperando a que la puerta cediera. Había sobrevivido al océano, a los arrecifes, a la sed y al hambre. No iba a permitir que un hombre amargado le arrebatara el futuro que había arrancado de las garras de la muerte. Cuando la puerta se abrió con un estruendo de madera rota, dejando entrar el viento y la lluvia, Elena alzó el arma, lista para defender su castillo hasta la última bala. La figura que cruzó el umbral roto traía consigo el olor inconfundible del alcohol barato, mezclado con el ozono de la tormenta, una presencia tóxica que profanaba el aire limpio de la casa. Don Aurelio entró en el vestíbulo como un espectro empapado, con el cabello pegado al cráneo y los ojos inyectados en sangre, flanqueado por 2 hombres que sostenían machetes oxidados con manos nerviosas. El rayo iluminó su rostro, revelando una mueca que oscilaba entre la locura y la desesperación absoluta. No venía a negociar, venía a quemar el mundo que le habían quitado. Al ver el vestíbulo vacío, rugió el nombre de Elena,
un sonido gutural que hizo llorar a los niños escondidos en la habitación contigua. Pero su grito fue respondido por el clic metálico y seco de la escopeta siendo amartillada, un sonido pequeño que tuvo la fuerza de detener el tiempo en medio del caos. Ni un paso más, Aurelio, o juro por la memoria de mi esposo que mancharé estas paredes con su sangre. La voz de Elena salió de las sombras detrás de la columna, fría y cortante como el viento que entraba por la puerta destrozada. El terrateniente se detuvo, buscando con la mirada el origen de la amenaza, pero su arrogancia etílica pudo más que su instinto de conservación. Soltó una carcajada rota, un sonido húmedo y desagradable, y dio un paso adelante, levantando una pistola vieja que temblaba en su mano. «Tú no tienes el valor, pescadora», escupió con desprecio. «Esta casa tiene cimientos de mi sangre. No puedes matarme en mi propio hogar». Hizo una señal a sus hombres para que avanzaran, subestimando por última vez a la mujer que había cruzado el infierno para estar allí parada. Elena no vaciló. Había aprendido en el mar que la duda es la madre de la muerte. Apretó el gatillo, no apuntando al pecho de Aurelio, sino a la lámpara de araña de cristal que colgaba precariamente sobre las cabezas de los intrusos. El estruendo del disparo fue ensordecedor en el espacio cerrado, una explosión que dejó los oídos zumbando y llenó el aire de humo acre y polvo de yeso. La lámpara se desplomó con un estrépito de 1000 vidrios rotos, cayendo justo entre los hombres y creando una barrera de fragmentos afilados y confusión. Los matones, que eran mercenarios pagados con las últimas monedas de un hombre arruinado y no fanáticos leales, soltaron sus armas y retrocedieron, cubriéndose la cara, aterrados por la ferocidad inesperada de la defensa. Pero Aurelio, cegado por décadas de impunidad, cruzó la línea de escombros como un animal herido, ignorando los cortes en sus piernas, con la mirada fija en la columna donde se escondía Elena. Se abalanzó hacia ella con un cuchillo que había sacado de su bota, gritando incoherencias sobre herencias y ladrones. Elena salió de su cobertura, usando la escopeta descargada como un garrote, y golpeó al hombre en el pecho con una fuerza nacida de años de cargar redes y niños. El impacto sonó seco, rompiendo costillas, y Aurelio cayó hacia atrás, golpeándose la cabeza contra el suelo de mármol que tanto amaba. Quedó tendido allí, jadeando, mirando el techo alto con una expresión de sorpresa infantil, como si no pudiera comprender cómo el universo había permitido que una mujer humilde lo derribara. El silencio que siguió fue repentino y absoluto, solo roto por el sonido de la lluvia que seguía entrando por la puerta abierta. Gabriel, el hijo mayor, salió corriendo de la habitación de los niños empuñando un atizador de hierro, listo para defender a su madre, pero se detuvo al ver al monstruo reducido a un anciano patético que gemía en el suelo. Los guardias de la hacienda, que habían sido aturdidos en el jardín, entraron cojeando y sometieron a los matones restantes, que no ofrecieron resistencia. Elena se mantuvo de pie sobre Aurelio, con el pecho agitado, sintiendo cómo la adrenalina abandonaba su cuerpo y dejaba paso a un temblor incontrolable. No había triunfo en su mirada, solo una tristeza profunda al ver en qué se convierte un hombre cuando deja que el odio se coma su alma. La policía rural llegó media hora después, alertada por el tiroteo que había resonado hasta el pueblo. Se llevaron a don Aurelio a rastras, un hombre roto que lloraba y maldecía, prometiendo venganzas que todos sabían que nunca cumpliría. Cuando el carruaje de los oficiales se alejó bajo la lluvia, llevándose la última sombra del pasado de San Lázaro, Elena cerró la puerta principal, clavando tablones de madera para cubrir la cerradura rota. Se volvió hacia sus hijos, que la miraban con una mezcla de miedo y adoración, y se dejó caer de rodillas para abrazarlos. Lloraron juntos en el vestíbulo, limpiando con lágrimas la tensión de la noche, mientras el olor a pólvora se disipaba lentamente, reemplazado por el aroma limpio de la tierra mojada que entraba por las ventanas. A la mañana siguiente, el sol salió con una claridad insultante, iluminando los daños de la noche anterior como cicatrices de guerra que necesitaban ser curadas. Elena recorrió la casa,
observando los cristales rotos y las marcas de barro en el suelo, y tomó una decisión irrevocable. No podía vivir en un mausoleo del miedo. Esa misma tarde, contrató a los carpinteros y albañiles del pueblo, no para reparar la mansión y devolverla a su gloria original, sino para transformarla. Ordenó derribar los muros que rodeaban el jardín delantero, abriendo la propiedad a la vista de todos, y convirtió los salones de baile inútiles en aulas con pupitres y pizarras. La hacienda. La Esperanza dejaría de ser una fortaleza privada para convertirse en la primera escuela gratuita de la región, un lugar donde los hijos de los pescadores aprenderían a leer, escribir y, sobre todo, a defender sus derechos. Los años pasaron rápido, como las mareas que borran las huellas en la arena, y la historia de la noche del asalto se convirtió en una leyenda que los abuelos contaban a sus nietos. Elena envejeció con dignidad, su cabello negro tornándose del color de la plata que la había salvado, pero nunca perdió la fuerza en su mirada. Se convirtió en la matriarca indiscutible de San Lázaro, una mujer respetada no por su dinero, sino por su justicia. Don Aurelio murió solo en una prisión de la capital, olvidado por todos, pero Elena se encargó de que su nombre no fuera borrado de la historia, usándolo como una advertencia constante sobre los peligros de la avaricia. La prosperidad volvió al pueblo, no como una lluvia de oro, sino como el fruto del trabajo justo y la ausencia de miedo. Sin embargo, había un ritual que Elena mantenía sagrado y secreto, una ceremonia que realizaba cada año en la fecha exacta de su naufragio. Mientras el pueblo celebraba fiestas y misas en su honor, ella reunía a su familia, ahora extendida con nietos y nueras, y preparaba el barco más sólido y seguro de la flota pesquera. Cargaban cestas llenas de flores blancas, lirios y rosas cultivadas en el jardín de la antigua mansión, y zarpaban en silencio hacia el horizonte, lejos de las miradas curiosas. No iban a pescar, ni a comerciar. Iban a cumplir una promesa hecha en la oscuridad de la desesperación, una peregrinación hacia el lugar donde casi perdieron la vida y donde, paradójicamente, la encontraron de nuevo. El viaje hacia los arrecifes de la Boca del Diablo era siempre un momento de introspección profunda para la familia. Navegaban por las mismas aguas que una vez los habían amenazado, pero ahora lo hacían desde la seguridad de una cubierta firme y con el estómago lleno. Elena se paraba en la proa, sintiendo la brisa salada en su rostro, recordando el frío, la sed y el peso de la caja de plata. Cuando las formaciones rocosas aparecían en la distancia, emergiendo del mar como viejos conocidos, el silencio caía sobre la embarcación. No se acercaban demasiado. Respetaban la distancia que el mar exigía, pero llegaban lo suficientemente cerca para escuchar el rugido del agua rompiendo contra el coral, ese sonido que una vez fue su nana de muerte y su canto de resurrección. Al detener los motores del barco frente a la entrada de la grieta, el rugido del océano llenó el silencio, un sonido antiguo y constante que Elena llevaba grabado en el tímpano como una segunda lengua materna. No se anclaban, pues el fondo era traicionero y sagrado, sino que mantenían la posición luchando suavemente contra la corriente con el timón, bailando el mismo vals peligroso que la canoa había interpretado años atrás. Elena se acercó a la borda, sintiendo cómo la brisa le revolvía el cabello plateado, y miró hacia abajo, hacia el agua turbulenta que ocultaba el cementerio de coral. No sentía miedo, sino una reverencia profunda, la misma que siente un soldado al visitar el campo de batalla donde volvió a nacer. Allí abajo, entre las sombras danzantes y los peces de colores, yacía la inocencia que tuvo que sacrificar para que su estirpe sobreviviera. Los nietos, niños nacidos en camas de plumas y alimentados con leche tibia, miraban las rocas afiladas con una mezcla de terror y fascinación, incapaces de comprender del todo cómo su abuela, esa mujer de manos suaves y voz firme, había conquistado aquel monstruo de piedra. Elena tomó la primera canasta de flores, sus dedos rozando los pétalos aterciopelados de los lirios blancos, y con un movimiento lento y ceremonial, volcó el contenido sobre la espuma. Las flores cayeron en cascada,
un manto de nieve fragante que contrastaba violentamente con la negrura del agua, siendo arrastradas de inmediato por la corriente hacia el interior de la grieta, siguiendo el mismo camino que ella había recorrido arrastrando la caja de plata. Era una ofrenda de paz, un pago simbólico al guardián submarino que, por capricho o destino, había decidido no tragárselos aquella noche. Gabriel se acercó a ella y colocó una mano sobre su hombro, un gesto de protección que invertía los roles de antaño. Ahora él era el fuerte, el pilar, y ella la memoria frágil que debía ser preservada. «¿Crees que el barco sigue ahí, madre?», preguntó en voz baja, mirando el remolino donde las flores desaparecían. Elena asintió sin apartar la vista del abismo. Sabía que la madera ya se habría desintegrado por completo y que el hierro se habría convertido en óxido rojo, pero la esencia del naufragio era eterna. «Lo que nos salva siempre se queda con nosotros, Gabriel», respondió ella. «Ese barco no está solo en el fondo, está en los cimientos de la escuela, en la comida de tu mesa y en la libertad de tus hijos. Nunca dejes que olviden que nuestra suerte nació de una desgracia». Había un secreto que Elena guardaba celosamente, uno que no compartía ni siquiera en esos momentos de intimidad familiar frente al arrecife. En el fondo de su armario de cedro, oculto bajo capas de lino y naftalina en la antigua mansión, todavía conservaba un último lingote de plata, el único que no había vendido ni fundido. No lo guardaba por avaricia, ni como un seguro contra la pobreza futura, pues sus inversiones habían prosperado más allá de lo imaginable. Lo conservaba porque necesitaba tocarlo en las noches de insomnio, sentir su frialdad y su peso real, para recordarse a sí misma que todo había sido verdad, que no había sido un sueño febril provocado por la sed en medio del océano. Ese lingote era su ancla a la realidad, la prueba física de que el dolor tiene peso y forma. El regreso a puerto se hacía siempre bajo la luz dorada del atardecer, cuando el sol teñía el mar de un color violeta que suavizaba las aristas del mundo. San Lázaro aparecía en la distancia, no como la prisión de pobreza que había sido, sino como un tapiz de tejados rojos y barcas pintadas de colores vivos, un pueblo que había florecido gracias a la inyección de justicia que Elena había administrado. Desde la cubierta podía ver la silueta de la antigua hacienda en la colina, ya sin las rejas de hierro que Aurelio había instalado, con las ventanas abiertas y llenas de luz. El sonido de una campana llegaba hasta el mar, no llamando a duelo, sino marcando el final de la jornada escolar, liberando a una generación de niños que nunca conocerían el miedo a ser expulsados de sus hogares por el capricho de un tirano. Elena observaba el pueblo y sentía una paz que le había sido esquiva durante gran parte de su vida adulta, una tranquilidad que no provenía de la ausencia de problemas, sino de la certeza de haberlos enfrentado todos. Había visto lo peor de la naturaleza humana en los ojos de don Aurelio y lo peor de la naturaleza salvaje en la boca del diablo, y había descubierto que ambos podían ser domados si uno tenía la voluntad suficiente. Sin embargo, no se engañaba. Sabía que la prosperidad era cíclica y que el mar siempre reclamaba lo que era suyo. Por eso insistía tanto en la educación, en enseñar a los jóvenes no solo a leer, sino a navegar, a entender las corrientes y a respetar las tormentas, preparándolos para los naufragios metafóricos que la vida inevitablemente les presentaría. A veces, cuando caminaba por los pasillos de la escuela escuchando el rasgueo de las tizas sobre las pizarras, Elena se detenía frente al retrato de Tomás que había colgado en la entrada principal. No era una pintura triste, sino una imagen de él sonriendo con una red al hombro, capturando la esencia del hombre sencillo que había amado. Le hablaba en silencio, contándole cómo sus hijos habían crecido derechos como palmeras, cómo la pequeña que colgaba de su pecho en el funeral ahora estudiaba medicina en la capital, financiada por la plata que él nunca llegó a ver. Sentía que él la escuchaba desde algún lugar más allá de la marea, orgulloso no de la riqueza acumulada, sino de que ella hubiera tenido el coraje de no hundirse cuando el mundo le quitó el suelo bajo los pies. La vejez llegó a Elena no como una enfermedad, sino como un merecido descanso después de una larga jornada de trabajo pesado.
Sus pasos se volvieron más lentos y sus manos, que habían arrastrado metal sobre coral cortante, comenzaron a temblar levemente al sostener la taza de té. Pasaba las tardes sentada en la veranda que miraba al mar, envuelta en un chal de lana, observando cómo los barcos pesqueros salían y entraban de la bahía. Ya no veía el océano como un enemigo monstruoso, ni como un salvador milagroso. Lo veía como un espejo inmenso y honesto, una entidad indiferente que simplemente reflejaba la fuerza o la debilidad de quienes se atrevían a cruzarlo. El mar no le había regalado nada. Ella se lo había arrancado de las entrañas, y esa distinción era lo que le permitía dormir tranquila. Los habitantes de San Lázaro, incluso aquellos que no habían nacido cuando ella regresó, la trataban con una reverencia casi mística, como si fuera una figura de su propio folclore viva entre ellos. Le traían el mejor pescado de la captura, las primeras frutas de la cosecha, no como pago de alquiler, sino como ofrenda voluntaria a la mujer que había roto las cadenas del pueblo. Elena aceptaba estos regalos con gracia, pero siempre insistía en pagar un precio justo, negándose a perpetuar cualquier sistema de deuda o favor. Quería que entendieran que la dignidad no se regala, se construye día a día con intercambios honestos, borrando así las últimas huellas del sistema feudal que Aurelio había impuesto durante tanto tiempo. Una noche, mientras observaba una tormenta eléctrica iluminar el horizonte lejano, muy parecida a la que cambió su vida décadas atrás, Elena sintió que el círculo se cerraba. No tenía miedo a la muerte. La había mirado a los ojos en una canoa podrida y había descubierto que no era más que otra marea, una que eventualmente te lleva a una orilla desconocida. Sabía que su historia no terminaría con su último aliento, que sobreviviría en los documentos de propiedad que aseguraban la tierra para las futuras generaciones, en los ladrillos de la escuela y, sobre todo, en la memoria del agua. Se retiró a su habitación, acarició por última vez el lingote de plata escondido y se acostó, lista para navegar hacia el sueño final, tranquila, sabiendo que su tripulación estaba a salvo y el rumbo estaba marcado. Cuando la muerte finalmente vino por Elena, no llegó vestida de tormenta ni de acreedor implacable, sino como una marea mansa que se retira silenciosa al anochecer. La encontraron en su cama, con la ventana abierta de par en par hacia el océano Atlántico y una sonrisa imperceptible en los labios, como si hubiera escuchado un secreto final transportado por la brisa. San Lázaro se detuvo por completo. Las campanas de la iglesia que ella misma había ayudado a restaurar doblaron no con el sonido lúgubre y aterrador del luto, sino con un repique lento, profundo y solemne que celebraba una victoria. No hubo llantos desesperados de abandono en las calles, solo un silencio denso y respetuoso, el reconocimiento colectivo de que una era había terminado y de que la mujer que había sostenido el cielo del pueblo sobre sus hombros finalmente había decidido bajar la carga. El funeral de Elena no fue un evento de tierra, sino de agua, tal como ella había dejado estipulado en sus últimas voluntades escritas con pulso firme. No quisieron encerrarla en la oscuridad de una tumba bajo el suelo, sino devolverla al elemento que le había dado una segunda vida. Una flotilla de cientos de barcos, desde grandes pesqueros industriales hasta pequeñas canoas humildes, como la que ella usó en su huida, acompañó su cuerpo mar adentro, formando una estela de espuma blanca que se extendía por millas. Cuando sus hijos, ya ancianos y con la piel curtida por el mismo sol que quemó a su madre, esparcieron sus cenizas sobre las olas tranquilas, el mar pareció aceptarlas sin perturbación, integrando a la viuda del mar en su inmensidad azul, cerrando el ciclo perfecto de una existencia que siempre osciló entre el naufragio y la orilla. Días después, cuando la familia se reunió para la lectura del testamento en la gran sala de la antigua hacienda, esperaban la distribución de tierras y cuentas bancarias, pero Elena les había dejado una última lección magistral. Gabriel, con las manos temblorosas, abrió la caja fuerte personal de su madre y extrajo no solo documentos legales, sino el último lingote de plata, aquel que había guardado en secreto durante décadas.
Junto al metal frío y oscurecido por el tiempo, había una nota manuscrita con su caligrafía angulosa. Este es el peso del miedo que vencimos. No lo gasten, no lo fundan. Manténganlo visible para que nunca olviden que nuestra fortuna no vino de la suerte, sino de la desesperación. La verdadera herencia no es la plata, es saber que somos capaces de sobrevivir cuando el mundo nos quiere muertos. Decidieron incrustar aquel lingote en la base del faro nuevo que se estaba construyendo en la entrada de la bahía, justo donde la luz giratoria barría la oscuridad del océano cada noche. Allí, el metal que había estado oculto bajo el coral y la tragedia serviría ahora como cimiento para guiar a otros navegantes perdidos hacia puerto seguro. Se convirtió en un símbolo silencioso, una reliquia que los niños del pueblo tocaban al pasar, sintiendo la textura rugosa de la historia bajo sus dedos. La leyenda de la plata maldita de don Aurelio se transformó definitivamente en la leyenda de la plata bendita de Helena, limpiando con luz y propósito cualquier rastro de la antigua avaricia que había manchado aquellas costas durante tanto tiempo. Con el paso de los años, la figura de Helena dejó de ser un recuerdo físico para convertirse en parte de la geografía emocional de la región, tan permanente como los acantilados o los arrecifes. Los ancianos contaban que en las noches de tormenta, cuando el viento aullaba con la misma furia que en 1892, no se sentía miedo en las casas de San Lázaro, porque sabían que la matriarca seguía vigilando desde el otro lado de la marea. La boca del diablo, ese lugar temido que se tragaba a los hombres, fue rebautizada por la gente como el Banco de la Viuda, perdiendo su connotación demoníaca para convertirse en un santuario natural respetado, donde los pescadores se santiguaban no por terror, sino por gratitud al pasar cerca de sus aguas turbulentas. La historia de Helena reescribió la identidad de todo un pueblo, enseñándoles que el destino no es algo que se escribe en las estrellas o en los libros de contabilidad de los ricos, sino algo que se forja con las manos desnudas en los momentos de mayor angustia. La escuela que fundó siguió produciendo médicos, abogados y capitanes, generaciones de hombres y mujeres que caminaban con la cabeza alta, sabiendo que su educación había sido pagada con el coraje de una madre solitaria. La antigua mansión de Aurelio, ahora llena de risas infantiles y olor a tiza y libros viejos, ya no era un monumento a la opresión, sino la prueba viviente de que la justicia, aunque a veces tarda y llega por caminos extraños y dolorosos, termina por encontrar su lugar bajo el sol. A veces Gabriel se sentaba en el mismo porche donde su madre pasaba sus últimas tardes, mirando el horizonte infinito y tratando de entender la magnitud de lo que había ocurrido. Pensaba en la fragilidad de aquel momento crucial en los arrecifes, en cómo una decisión de segundos, tirar la plata o tirar la esperanza, había definido la existencia de cientos de personas. Comprendía entonces que el verdadero monstruo nunca fue el mar, ni siquiera los tiburones o las corrientes, sino la indiferencia humana que los había empujado al agua. El mar había sido duro, sí, pero había sido justo. Les había ofrecido una oportunidad cruel, una prueba de fuego y sal, mientras que los hombres solo les habían ofrecido la certeza de la miseria. La naturaleza recuperó lo que era suyo con el tiempo. El casco del galeón hundido terminó de desintegrarse, volviéndose polvo de madera que alimentó a los corales, y la grieta en el arrecife se cerró parcialmente con nuevos crecimientos marinos, sellando la entrada a la cámara del tesoro para siempre. Pero eso ya no importaba. El verdadero tesoro ya había sido extraído y refinado en el crisol de la vida humana. San Lázaro era la joya real, pulida por el sufrimiento y brillante de dignidad. La historia de la viuda y sus 6 hijos dejó de ser un relato de supervivencia para convertirse en un mito fundacional, una narrativa que explicaba quiénes eran y por qué nunca, bajo ninguna circunstancia, debían bajar la cabeza ante nadie que intentara quitarles su hogar. Y así, mientras el sol se pone hoy sobre la costa de Brasil, pintando el agua de dorado y púrpura, la canoa invisible de Helena sigue navegando en la memoria de todos aquellos que se sienten perdidos. Nos recuerda
que cuando la vida nos quita el suelo y nos deja a la deriva, cuando nos sentimos solos en una cáscara de nuez, rodeados de oscuridad, no es el final. Es simplemente el momento de mirar hacia abajo, hacia lo profundo, hacia donde más miedo nos da mirar. Porque a veces, solo cuando estamos dispuestos a ahogarnos, descubrimos que tenemos la fuerza para caminar sobre el fondo y arrastrar hacia la superficie el milagro que nos estaba esperando todo el tiempo. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has sentido a la deriva, rodeado por problemas que parecen un océano sin fin, sin saber que la solución podría estar escondida justo debajo de tus miedos más profundos? Cuéntame aquí en los comentarios si alguna vez la vida te obligó a hundirte para poder encontrar tu verdadero tesoro. Estaré leyendo cada historia.